Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. A veces en el corre-corre de la semana nos demoramos unos minutos más, pero hemos notado a lo largo de estos dos bloques y ya desde el año pasado que se ha hecho una costumbre muy positiva estar puntualmente todos en promedio de las 8 horas de la noche todos los miércoles. Entonces, siguiendo honrando esta puntualidad, vamos a traer la cuarta sesión de este segundo bloque en el cual Solmeri se nos está reintegrando. Ella es la más reciente integrante, participó muy al inicio, si se recuerdan bien, pero por unos motivos personales que tenía que responder, tenía que realizar, finalizar, dio una pequeña pausa y ahora se está reintegrando, ¿ya? Apenas para ubicarnos en el tiempo, ya tuvimos una primera, perdón, el polvo, un primer bloque en el que trabajamos al inicio del año y este segundo bloque se llama De la caída a la corona, en la que hacemos un repaso a través de diferentes momentos de la historia humana como tal, ¿no? Ya sea muy en el pasado, ya sea a lo largo de su historia o genealogía esotérica, ya sea de algunos eventos como la venida de los exiliados de Capella o el estudio de los momentos actuales, siempre para encontrar cómo estos aprendizajes en nuestra realidad cotidiana nos dan herramientas y nos permiten aprender cómo evolucionar un poquito a cada día, como tener una postura eh, acorde con lo que aprendemos dentro de Legión Azul, ¿no? Cómo utilizar estos conocimientos para eh, poder evolucionar un poco y ayudar a los que están a nuestro alrededor. Esta reunión es la sesión 4 de este bloque 2 llamado La Caída de la Corona y es la ciudad de las sombras y la protección áurica. Esta primera imagen que podemos ver aquí es muy expresiva y de alguna forma resume lo que vamos a tratar hoy en esta reunión. La ciudad de las sombras es una otra forma de llamar a lo que en la comunicación coloquial, en la cultura pop actual, en ya tratados de literatura y etcétera, etcétera, se conoce a nuestro sistema de cosas actual, ¿no? La Matrix urbana, la ciudad de las sombras, la crisis actual. Es este sistema en el que nos desarrollamos. Ciudades muy confusas, mucho tránsito, mucha polución sonora, auditiva, mucha información que se nos bombardea por todos lados. Las personas viven estresadas, preocupadas, tensas, corriendo al trabajo. Lo vemos en películas, lo vemos en los noticieros. Y los que vivimos en grandes centros urbanos, también en pequeños, pero sobre todo en grandes centros urbanos como Lima, por ejemplo, podemos notar a diario que a pesar de ser tan grande y haber tantos millones de personas, se torna un caos. Y es muy desgastante. La ciudad, independiente de los ladrones, ¿no? De los criminales que puedan existir, de por sí es un sistema caótico. Y eso es lo que vamos a entender, cómo no solo nos afecta el tránsito, la bulla, el cansancio, el trabajo estresante, sino las energías. Vamos a intentar hacerlo y verle por el lado energético, cómo esto de aquí nos afecta en el día a día. Pero como legionarios azules nosotros tenemos también herramientas que nos ayudan a protegernos. Y a eso nos referimos con la protección áurica. Áurica viene del aura, ¿no? De nuestro campo energético vital, ¿no? Y de los cuerpos sutiles que está alrededor de nosotros. Esta imagen justamente quiere evocar esa idea, ¿no? Vemos un caballero con su espada de la justicia, que de alguna forma es un ideal romántico que tenemos los legionarios cuando hablamos de los antiguos mitos de la caballería andante, ¿no? Vemos en esta figura un personaje justo, firme, andando a paso firme,
protegido en su armadura, pero sobre todo en una especie de huevo áurico de energía, en medio de una ciudad caótica donde podemos ver atrás el gris, las nubes todas oscuras, esas energías pesadas que salen por ahí. Entonces, esta es la imagen que de alguna forma nos planta la base para empezar este tema, para desarrollar este tema. Vamos a la introducción, el hilo conductor, ¿no? Y no llegó. Lo que si van, hola Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Acabamos de comenzar. Qué bueno que hayas llegado. Veamos. Como les había narrado ya, o como les había comentado anteriormente, haciendo una hilación en cómo esta reunión se conecta con las anteriores, muy brevemente hagamos este repaso. En la primera reunión nosotros tratamos del exilio de los capelinos y cómo ellos, eh, haber alcanzado su clima, su tope evolutivo, pero no su evolución moral, aquellos que no alcanzaron a vibrar a la escala planetaria positiva de luz, aquellos que no alcanzaron a alinearse con vibraciones más sutiles, pasaron por un proceso que el esoterismo nos explica sucede con todas las humanidades, con todas los grupos de vida. Llega un momento en que aquellos que no alcanzan un estado vibratorio satisfactorio durante una temporada, una época, algunos milenios, estos grupos son exiliados a planetas en desarrollo más primitivos para que de alguna forma limpien su karma y ayuden a esa humanidad incipiente. Uno de los capítulos narrados en el ocultismo es de la venida de los capelinos, que vinieron hace muchos años, ayudaron a la humanidad de entonces, se fundieron con ella y nos trajeron conocimientos y de ahí nacieron grandes civilizaciones, los sumerios, caldeos, asirios, parte de los egipcios y después y eso nos hizo reflejar y entender cómo nosotros hoy, la humanidad de la Tierra, está llegando a ese punto también de evolución. Por eso tantas guerras, tantos problemas, ¿no? Es propio de los picos evolutivos. Después de este capítulo, de esta sesión, en la segunda vimos la evolución humana, hicimos brevemente un repaso por las siete razas, las siete grandes razas, de la cual nosotros estamos en la quinta raza, según lo que nos ofrece el conocimiento temporal. La sexta y la séptima están por desarrollar. Y eso de ahí, para quien no lo haya podido ver o quiera repasarlo, tenemos el material, los videos y el material también en el grupo. Pero es muy interesante aprender de cómo la humanidad pasó por grandes eh, momentos densos y momentos de progreso para entender un poco cómo hoy por hoy nosotros somos quienes somos, ¿no? Que hemos alcanzado de evolución hasta ahí. Y la reunión anterior ya nos situó más en el presente, ya no fueron cosas históricas. En esa reunión vimos el velo de Maya y la ingeniería de la Matrix. Dos conceptos como los que traemos. Maya representa la ilusión en el panteón hindú y es esa ilusión que vivimos todos en el día a día, en el hoy. La confusión, las cosas intrascendentes, el apego, lo que realmente no debería afectarnos, pero nos afecta porque le ponemos mucha importancia. Y lo que aprendimos es que debemos aprender a ver y a discernir qué es lo real y qué es lo irreal, qué es lo que realmente vale la pena y qué cosas están de más, ¿no? Y el concepto de la Matrix lo tomamos de este concepto que hoy se usa mucho en base a la película de los años 2000 de cómo este mundo en el que vivimos en realidad no es más que ilusión, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer una lupa. Cuando hablamos de la ciudad de las sombras, nos referimos a este sistema de cosas en el que vivimos, una lupa a esa Matrix, ¿no? A a estos centros urbanos caóticos, pero ya no tanto desde el punto de vista de los edificios, del tránsito o tal vez del caos. Vamos a verlo a un nivel energético, a un nivel un poco más sutil, ¿no?
Entonces, esa ha sido una recapitulación de estas reuniones para entender cómo en este bloque se hilan las historias una con otra. Todas son partes de un gran bloque, ¿no? Para entender cómo nosotros, desde lo más denso en el origen de los tiempos humanos, estamos caminando desde esa caída, haciendo alusión a la caída que a veces es narrada en textos como el bíblico, ¿no? Cuando Adán y Eva salen del paraíso y caen en el mundo. Claro que es muy metafórico, pero es como nosotros, como un grupo, como una mónada, un conjunto de espíritus, caímos a la materia y venimos pasando por largas experiencias hasta llegar un día a portar la corona de la soberanía de nuestra evolución. Varios de estos temas del día de hoy he tomado como referencia principal, entre otras, el libro de Leadbeater llamado El Plano Astral. Hay audiolibros, el libro se puede comprar muy barato en español también, lo encuentran en PDF. Si lo encuentro aquí en mis cosas, se los paso después. Es genial, es genial. ¿Ya? En la imagen podemos ver ese hilo conductor también, la Capela, ¿no? Esa ciudad del futuro. Podemos ver la Atlántida como es representada abajo del mar y bueno, este chip que de alguna forma representaría las ciudades tecnológicas y caóticas del hoy. Quiero contarles y leerles ahora a manera de introducción un pequeño cuento. Este cuento no se sabe o no he encontrado el origen si es un cuento de Leviche. Algunos dicen que es un cuento del Antiguo Oriente por Japón o China. No está definido. Está muy presente en diferentes textos que nos hablan de este tema. ¿Ya? Es el Templo de los Mil Espejos. Y se los leo porque es bien chiquito. Dice así: El perro y el Templo de los Mil Espejos. Cuentan que en un lugar remoto existía un templo cuyas paredes estaban cubiertas por mil espejos. Un día, un perro llegó al templo, subió las escaleras y entró en la sala. Al verse rodeado de mil perros, reflejos, se asustó, erizó su pelaje, mostró los dientes y le ladraron de vuelta. Él comenzó a rosnar y lo que él veía era mil perros haciéndole lo mismo. El perro se aterrorizó, huyó del templo convencido de que el mundo estaba lleno de enemigos peligrosos. Poco después, otro perro llegó al mismo templo. Al entrar y verse rodeado de mil perros, movió la cola con alegría y saltó invitándolos a jugar. Mil perros de vuelta le movieron la cola y le mostraron una alegría infinita. Este perro salió del templo convencido de que el mundo era un lugar maravilloso y amable. Ese es el pequeño cuento. Y aquí es donde muy brevemente, ya que hacemos esas pequeñas pausas a cada reunión, les quiero preguntar, ¿qué es la primera impresión que les trae este cuento? Para eso de aquí, hoy voy a usar una pequeña herramienta. Aquí voy a compartirles. Por cuestiones de tiempo, en esta intervención llamaré unas 3 personas más. Pero si otras quieren participar de forma voluntaria, pueden hacerlo. Entonces voy a hacer esto aquí, les voy a mostrar. Y ya lo hemos usado antes. Aquí tenemos nuestra ruleta virtual y Oh, voy a hacer, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, lo usamos en la época del iceberg, en la la ruleta. dinámica del iceberg. Sí. Voy a sortear aquí. Y solamente quiero que compartan su impresión muy breve, ya, porque el tiempo no es tan extenso, pero qué impresión les provocó, qué idea les trajo, o si les recordó alguna cosa, alguna anécdota. ¿Yo? Sí, te tocó, ¿A Vicky. mí me tocó? Y ahí ¿O dice, todavía no lo haces mover? ahí dice Vicky. Ah, ya. Entonces yo hablo porque se ha congelado. Ya, yo digo.
A mí me hace recordar a las personas gruñonas y a las personas alegres. Las personas gruñonas van y peleando con todo el mundo. Y las personas alegres siempre encuentran con quién compartir su risa. Conversar, compartir su risa. Les hacen un mal, ellas están un ratito molestas y continúan con su vida alegre. Eso me hace recordar. Bien, estoy contenta. A Ernesto no se le escucha. La ruleta, la ruleta. Alguien está hablando, pero no sé quién. Sí, no se escucha. Disculpen, creo que fui yo el que me fui. Sí, te fuiste. Sí, no, Vicky. Ya hablé, ya Te hablé. fuiste a los espejos. Bueno, ya está válido. La ruleta. Voy a Vuelta, ponerla vuelta. ahora. Sí, no sé, la internet aquí está media extraña hoy día. Ya, ¿qué letra S? A ver. Ya, vamos. Mira, Listo. ¿Esa soy yo? Sí, ahí dice Ivonne. Ya. Voy a verme. Acá estoy. Ya, parecido a Vicky, pero en mi caso, a mí me parece que puede ser la misma persona. Uno cuando está de mal humor y entonces atrae todo lo negativo y se refleja, o sea, para mí todos están molestos porque yo estoy molesta y los veo a todos molestos. Y cuando yo estoy feliz, estoy contenta, atraigo eso, lo positivo y a todos los veo contentos y felices, pero puede ser la misma persona de acuerdo al momento en que esté viviendo. Eso para mí. Punto. ¿Se me escuchó? Sí, yo te escuché No, y me Ay, gustó, pero ya. creo que Ernesto tiene problemas con la compu. sí, está en el sí. espejo, creo. No, pero ya ahora le he puesto la conexión de mi celular porque está viendo, parece algunas oscilaciones de internet, el mío, para evitar esas oscilaciones. Ya, disculpen. Había escuchado que Ivonne dijo que es como un reflejo de lo que uno mismo siente, ¿no? Cuando ella está molesta, también siente que todos están molestos. Voy a sortear una tercera persona. Vamos aquí. Mr. Jones. Pasó mi nombre. Johnny, ¿estás por ahí? Es que están en el tránsito y yo no sé si... Tururú, Entonces, tururú. Solmeri, Ya, a ver, Sulmeri. A ver, yo coincido con lo que expresa Ivonne, ¿no? Que Sí, somos el reflejo de nosotros mismos según las circunstancias en que nos encontremos, ¿no? A mí me ya. pasó algo peculiar, o me pasa algo peculiar, no sé si lo puedo relacionar con este tema. Por ejemplo, antes en la intersección de Alfonso Ugarte con España, a la hora que tú cruzabas de España, cruzabas Alfonso Ugarte, de la acera derecha al frente, donde está el sexto, habían pues 4 o 5 personas y no te rozabas con ninguna. Ahora, Ujú. para que cruces la avenida, te rozas con un sinnúmero de gente y sientes como una persona te queda mirando, te chocó y te miró como diciendo, arrímese, ¿no? Ni siquiera te piden el permiso ni nada, ¿no? Y uno no sabe a veces cómo proceder porque, a ver, hay personas que están como molestas, apuradas, todas raudas para su trabajo, a donde quieran que se dirija.
Pero eso pasa, ¿no? A mí particularmente no me gusta que me rocen. ¿Ya? Tanta gente así, me desespero, me quedo así, me pongo chiquita y después me doy cuenta que tiene razón, pues Ivonne, ¿no? Que según la manera como te mira la otra persona, tú la miras o de repente no te das cuenta y tú actuaste de una manera y ese reflejo, tu reflejo, la otra persona te mira como dándote una respuesta, ¿no? Ya pues, dame pase, ¿no? Por decir, ¿no? Así. Pero me parece que somos espejo de nuestras actitudes, como lo somos como lo son nuestros hijos de nosotros, ¿no? Me parece que ya eso llevaría a un tema un poco, creo, más profundo. Pero Claro. gracias por este cuento tan pequeñito, pequeñito, pero tiene un fondo muy trascendental en la cual tenemos que darnos cuenta cómo nos abordamos hacia alguna situación para, y preguntarnos, ¿no? Si esa persona nos está recepcionando de esta manera, ¿por qué? De repente soy yo o de repente es la otra persona, ¿no? Y así poder crecer más. Realmente gracias. Gracias por este cuento. Gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, No más sé alguien si de los no. no sé si me entendieron. Sí, 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 claro que sí. muy, muy alineados, Solmeri, con lo que han participado Ivonne y Vicky también, sobre cómo Ujú. también de alguna forma reflejamos, ¿no? Y al parecer también nos contaminamos con lo que llega a nosotros y nosotros terminamos emitiendo también una señal a veces negativa, ¿no? De lo que viene. Es un intercambio, sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Hay alguien más que quiera opinar de quien no participó? Si no, todo bien. Vamos a tener otros momentos de interacción. Bueno, sigamos. Están viendo la diapositiva atrás, ¿no? ¿Sí? El Y perrito el al fondo espejo de la ciudad. es el espejo. Me Ya. parece que es el espejo. Eso. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta diapositiva sí resume lo que estamos hablando, ¿no? Proyección. Lo que tú das se te devuelve multiplicado. Muchas veces no retorna de una forma igual, retorna mucho más. Y eso de ahí hay que tener bastante cuidado porque si tú das cosas negativas, lo que te retorna es mucho más, ¿no? Por eso es que dice, la lección es, la ciudad, el ambiente en el que estamos no es tu enemigo, es tu reflejo. Cabe a nosotros de manera consciente tratar de ser una luz, algún emisor de cosas positivas. No siempre vamos a estar bien, somos seres humanos sujetos a diferentes situaciones frustrantes, a rabias, a la vida no es pues de color rosa, pero como habían dicho y como habíamos mencionado en reuniones atrás, como nos decían los estoicos, podemos no controlar lo que sucede con nosotros, pero de lo único que tenemos control real es de cómo reaccionamos frente a las cosas, ¿no? Bueno, sigamos. Los objetivos de esta reunión son muy breves. ¿Ya? La primera es mapear la interrelación vibratoria. Eso que estamos más o menos comentando, que por ahí Solmeri dijo, pasan las personas, me rozan, o Ivonne dijo, ah, alguien me miró con cólera y no sé qué. Eso lo vamos a mapear un poco mejor, entender cómo esas interrelaciones vibratorias y energéticas suceden. Dos, identificar el bajo astral urbano, de los lugares en los que estamos, ¿no? Cuando hablamos de parásitos, aquí voy a hacer más adelante una pequeña definición de larvas astrales, cascarones, seres obsesores, como le llaman los espíritas y por ahí, ¿no? Seres que habitan los campos energéticos y que son pesados, son elementos pesados, ¿ya? Vamos a entender con esto cómo el odio, el miedo colectivo también alimentan ciertas entidades que viven de nuestra energía, que en la reunión pasada habíamos hablado de los egregores, ¿no? Tanto positivos como negativos, también ellos están presentes. Vamos a transmutar el miedo en seguridad, ¿no? Vamos a aprender que el miedo más real no es solo el físico, sino que es una tasa, una cuota, una gran cantidad vibratoria elevada, ¿no? En realidad, la mejor protección, más que una pistola, es mantener nuestros campos vibratorios
limpios, puros, optimistas. Y el último objetivo es activar el manto de luz, ¿no? Vamos a dar una repasada en algunas pequeñas técnicas volitivas, místicas, para que cada uno pueda crear después sus protecciones áuricas, ¿no? Y que esto nos torne un poco invisibles al conflicto, ¿sí? Entonces, esos son nuestros objetivos. Mapear, identificar, transmutar y activar. Ay, disculpa, voy a pasar aquí. No te preocupes por las diapositivas, ese material lo paso. A veces hoy día no, porque para mí es tarde, pero mañana o pasado lo estoy, hasta el final de semana estoy pasando toda la grabación y este material y un material de lectura que lo que estamos hablando te lo extiende mucho más. ¿Ya? No te preocupes por ello. Vamos al punto 4, la ciudad de las sombras, y vamos a comenzar a entender cómo funciona la ecología de las sombras. O sea, vamos a mapear, que era el primer objetivo, ¿no? Vamos a analizar cómo esta situación sucede en los centros urbanos donde vivimos. Si ustedes ven, caso curioso en esta imagen, estamos viendo que esa energía morada, densa, esas cosas pesadas, ¿de dónde están emergiendo? De los ladrillos. Ah, Ernesto, pero ¿será que las cosas físicas guardan Mm, alguna memoria? ¿Será que los lugares realmente tienen esa vibra pesada? Si entro a un hospital donde mucha gente murió, ¿por qué? ¿Cómo explican las ciencias esotéricas, ¿no? Este conocimiento ocultista, ¿cómo explica esa relación? Y eso nos ha pasado a todos, sobre todo para los limeños o cualquier persona en el Perú que tenemos mucha sensibilidad a estos temas. Lo más clásico es de hablar de algún conocido que fue a un lugar, sintió el ambiente pesado, que fue a la casa de campo de alguien y no pudo dormir, que le fastidiaron, que vio a una entidad, que vio a un fantasma. Y esto de aquí tiene una clara explicación, muy extensa cuando uno lee estos libros como el de Leadbeater, pero hoy vamos a traer apenas conceptos muy breves para comenzar a entender. Primer punto, la materia como memoria. La materia es de alguna forma igual a memoria vibratoria. La física, no solamente los conocimientos trascendentes y ocultistas, la física misma, la ciencia, nos dice que la materia es energía condensada. O sea, si un rayo de electricidad es energía en altísima vibración que nos puede quemar, tiene efectos físicos, pero no puedes tocar la electricidad porque ella vibra muy alto. Pero cuando la energía vibra más lento y más denso, ella se va condensando hasta tornarse algo sólido como nosotros. Cuando estamos en el colegio, no sé si ustedes se recuerdan cuando dicen cuáles son los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y uno aprende que en el estado sólido las moléculas, las partículas están quietas, ni se mueven, o sea, se han condensado, la energía se ha adormecido. Y cuando ella se adormece y se queda quietita, las cosas sólidas se forman. En el agua, las moléculas se mueven. Por eso es que el agua es así, es dinámica. Pero hasta cierto punto todavía la podemos coger, todavía es palpable. Pero en el estado gaseoso, por ejemplo, no lo podemos coger. las moléculas están en desorden, están así, muy, muy, muy chispeantes, en constante movimiento. Sus partículas menores, aquellas que vibran, están mucho más rápidas. Por eso es que no podemos hasta ver al gas, pero no cogerlo. No, claro, Entonces, trayendo ese ejemplo tan sencillo que aprendemos en la primaria, imagínense los muchos campos vibratorios, desde lo más sólido hasta lo más cierto. fugaz, lo más sutil, lo más etéreo. Es la misma energía, solo que en estados de vibración. Unos vibran más denso, otros vibran de forma más sutil. Entonces, ahí nosotros empezamos a entender, es verdad, nuestros cuerpos físicos, la pared, la mesa, las casas, todo es energía, solo que en diferentes estados de vibración. Si entendemos este primer principio, vamos a entender que la materia
que la vibración también es memoria, ¿no? Las paredes de los edificios viejos, por ejemplo, los callejones oscuros, los vagones del metro, o esos ómnibus viejos que hay, ellos absorben la carga emocional, porque al final todo es energía. Van absorbiendo la carga emocional de millones de personas que pasan diariamente por ahí. Los puertos, los lugares muy concurridos, esos mercados a veces sucios. Imagínense la parada, ¿no? La parada en La Victoria, creo que es donde hay tanta suciedad, tanta gente, o los lugares, los barracones, ¿no? Lugares donde hay muchos criminosos. Imagínense esos lugares, los bares donde hay muchos borrachos, esos lugares abajo del puente donde se juntan personas drogadictas, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Las personas emanamos energía todo el tiempo. Eso lo hemos visto en las reuniones pasadas. Y esas energías existen aunque nuestros ojos físicos no puedan verlas. Energías emocionales, energías mentales se van acumulando alrededor. Entonces, ellas permanecen ahí, se acumulan y forman diferentes tipos de entidades, pero también los espacios físicos se impregnan de ellos. Traigamos, por ejemplo, no solamente el pensamiento mental o el pensamiento físico. Cuando una persona está muy perfumada, está limpia, se ha bañado y de repente se pone una chompa, ¿no? O un casaco. Y tú al rato necesitas el casaco y le dices, préstame que estoy con frío. La persona te presta la casaca, ¿no? La chompa, y tú sientes un aroma de limpio, ¿no? Es agradable. Eso sucede con las cosas físicas. Una chompa, que es una cosa física, se impregnó con algo más sutil que es el olor, por ejemplo. De la misma forma sucede con una persona que pues está toda sucia, transpirada, qué sé yo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la ropa de los mendigos o los tapetes de cartón en los que se echan. ¿No se queda impregnado del mal olor, de la suciedad, de todo? Así sucede con el aroma, también sucede con las energías más sutiles, los pensamientos pesados, las cosas que emanamos, la rabia, la locura tal vez de personas que están por todos lados andando, eso se impregna en los lugares. Entonces, como todo es energía en diferentes estados, lo sólido es energía más densa y lo sutil es energía que vibra muy rápido, los lugares físicos se impregnan porque tienen memoria energética. Entonces, esa es la explicación del por qué sí, cuando tú vas a un hospital donde mucha gente ha sufrido, mucha gente ha fallecido, si tuviéramos ojos de clarividente, podríamos ver cuánta suciedad energética se acumula en estos lugares. Entonces, las personas que tienen un poquito más de sensibilidad llegan a un lugar y dicen, este ambiente está pesado. Este lugar me incomoda." O llegan a un lugar, uy, qué dolor de cabeza, no sé explicarme por qué. Entonces, es porque hemos entrado a lugares que están más densos, más cargados. En realidad, grandes ciudades están cargadas por todos lados, en mayor o en menor grado, solo que nos hemos acostumbrado a eso. Y por eso hasta cierto punto no lo sentimos mucho. Tal vez el lugar más limpio, más tranquilo sea nuestra casa, porque solemos proteger nuestros hogares de energías pesadas. Y llegamos es donde relajamos, donde estamos bien, donde tenemos un poco de paz, ¿no? Es igual que una persona que, por ejemplo, trabaja los chicos que recogen la basura. Ellos están en constante contacto con olores fétidos, ¿no? Entonces ellos ya no lo sienten mucho, como que han desarrollado tolerancia a eso. De la misma forma, nosotros también hemos desarrollado, por vivir en grandes centros urbanos, cierta tolerancia a energía pesada, pero también nos hemos contaminado de ella y vivimos en ese medio entre que acostumbrados y no, ¿no? Entre que ya un poco también que absorbemos eso diariamente. Entonces, sí, establezcamos este primer punto que la materia es igual a memoria energética. ¿Ok? Dice así, aquí hay un texto. En entornos hostiles, la materia está saturada. Cuando caminamos por estas ciudades de las sombras, nuestra aura
nuestro campo energético interactúa con estas paredes. Si nuestra vibración es baja o es reactiva, nos volvemos esponjas. Ese es el efecto esponja que está ahí en la diapositiva. Absorbemos la pesadez del entorno y llevamos a casa, contaminando nuestro propio microcosmos. Debemos entender que no solo caminamos sobre el asfalto, sino que caminamos sobre un mar de emociones ajenas. O sea, si pudiéramos observar con ojos de un clarividente, por más bonita que esté una calle, imagínense la carga de emociones pesadas que pueden existir. Y estamos sometidos todo el tiempo de forma energética a esto. Entonces, Ernesto, ¿qué? ¿Me mudo? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo un asceta? ¿Me voy a la montaña a vivir donde solo haya naturaleza? No, porque estamos inmersos en un sistema de cosas. Tal vez una de las principales lecciones de esta reunión sea aprender a cómo convivir y cómo sobrevivir de la mejor manera a ambientes hostiles, como los que son los grandes centros urbanos, en los cuales nos desarrollamos y con los que convivimos y con los que posiblemente conviviremos el resto de nuestras vidas, con excepciones de cuando viajamos al campo, vamos a una playa, ¿no? Entonces de eso se trata esta reunión. Cómo un legionario azul puede aprender a desarrollar ciertas herramientas para transitar por esto de la mejor forma y cómo ayudar también a iluminar espacios pesados. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Materia es igual a memoria energética. Y nosotros tendemos cuando estamos debilitados energéticamente a absorber la pesadez. Siguiente punto, el banquete del bajo astral. Si vemos la imagen, es un metro, no una estación de metro, una estación de tren. En el Perú, sí, creo que lo que tenemos más similar es la estación del Metropolitano ahí abajo, ¿no? Abajo de la plaza. Y tenemos los trenes que están por arriba. Pero lugares similares con mucha concentración de gente, con poca entrada de luz, acumulan. La imagen es muy evocativa. Vemos esos humos como si fueran energías pesadas, pero vemos a una persona que está protegida por su propia luz y ella mantiene lejos a las energías pesadas. Ese es el mejor escudo que la persona puede tener. ¿Y por qué se titula esta diapositiva El banquete del bajo astral? Primero, porque las energías como el odio y el miedo no son apenas sentimientos, ellos son sustancias también, ¿no? Entonces, en los rincones de las grandes ciudades, ¿no? Donde hay muchos conflictos, donde hay problemas, preocupaciones, se forman nubes de gran densidad a lo que se le suele llamar el bajo astral. Ay, qué lugar de bajo astral, ¿no? Qué pesado. Y en general estas sombras son como parásitos, ¿no? Necesitan de alguna forma, estas formas se acumulan, vamos a decir, como se acumularan las energías negativas y por ser formas mentales y formas emocionales, queriendo o no, ellos ganan cierta vida, una vida artificial, y se tornan parásitos. Entonces ellos necesitan, para mantener esa corta vida que han ganado, ¿no? En campos más sutiles, alimentarse. Entonces a las personas que transitamos por ahí nos andan influenciando para liberar pensamientos y emociones negativas, ¿no? Entonces, por eso es que tienen una forma de actuar parasitaria. Necesitan de nosotros para poder vivir. Eso es a lo que le llamamos aquí en la diapositiva de formas pensamiento que buscan alimento. Ojo con esto. Eso es un tema para poder desarrollarlo mucho mejor en otros momentos, en otras reuniones, pero las formas pensamiento o formas mentales son muy conocidas y muy tratadas en el conocimiento ocultista porque nosotros creamos voluntaria o involuntariamente las formas mentales, las formas pensamiento. Podemos darle forma con una correcta visualización, con la emanación de pensamientos y emociones positivas. Pero como no somos conscientes de esto casi nunca, siempre estamos pensando en nuestra cabeza, reclamando de una cosa, molestándonos de fulano, ay, que este desgraciado, que no sé qué, o pucha, este tránsito que no, hoy que me preocupa, y estamos en ese estrés constante, generando, como creando una nube negra encima de nuestra cabeza o alrededor de nosotros,
Y eso, sin que nos demos cuenta, va ganando vida. Eso se suma a las otras nubes negras de las otras personas. Totalmente. Imagínate el caldo de cultivo negativo que se genera y se acumulan en lugares así, oscuros muchas veces, lugares densos donde mucha gente está presente. Por eso es que nos pasa que a veces estamos de lo mejor andando por la calle muy relajados con la música en los oídos, ¿no? Y de repente entramos a lugares así y nuestra frecuencia vibratoria cambia. Nos sentimos incómodos. Este lugar no me gusta. Algo está pesado. Y curiosamente, en vez de mantenernos protegidos, como la persona de la figura ahí, nuestra frecuencia vibratoria cae. Nos conectamos, nos sintonizamos con esa pesadez. Y ya nos empezamos nos colocamos en una postura desconfortable, empezamos a tener pensamientos negativos, empezamos a estresarnos. O sea, como no hemos estado muy conscientes, cuando hemos entrado a un lugar denso, en vez de mantener nuestra postura, ok, hemos bajado, hemos sintonizado con esa energía densa. Y eso es peligroso hasta cierto punto. Nos contaminamos, ¿no? Y nos tornamos vulnerables también. Y esto es porque esas formas de pensamiento que están acumuladas nos influencian para que nosotros le soltemos alimento a través de nuestras emociones y pensamientos negativos. El Huir. miedo. Sí, dime, Solmeri, rapidito. No, Sí. decía huir de esas circunstancias. Huir En el- o como me tenemos que vivir refiero, en la me zona. refiero en el sentido de si, si alguien está hablando mal de otra persona o, ay, se queja de todo, no te hace caso, bueno, pues no seas inmerso en eso. Lo único es tratar de salir, no sé, evadir, no sé, o Exacto. seguir ahí. Aquí es No justamente más o menos lo que dices, es lo que vamos a ver un poquito más a fondo en adelante, porque lo estamos mapeando, pero tenemos que entender cómo convivir con esto de la mejor forma y vamos a dar algunas pautas para poder crear nuestras protecciones. ¿Ok? Pero sí, va por lo que tú dices y te lo agradezco bastante. El miedo, por ejemplo, es el alimento que les permite interactuar con este plano, a estas formas mentales, ¿no? Con nuestro plano físico. Cuando nosotros entramos a una zona peligrosa, con pánico, ¿ok? Con miedo, estamos encendiendo, imagínense una luz de neón, una antorcha que dice, aquí hay comida, ¿no? Como llamando la atención es como lanzarse al mar con un poco de sangre. Llamamos a los tiburones. De la misma forma, el peligro es real. Andamos por lugares peligrosos, es verdad, pero tenemos que controlar las emociones de miedo. Tenemos que ir con precaución si nos toca ir, sobre todo en la ciudad con tanta criminalidad que hay actualmente, ¿no? A cada vuelta de la esquina hay un peligro, pero siempre tenemos que intentar mantener nuestra mente firme, con precaución, pero evitando emociones de miedo o de pánico, porque eso atrae la densidad de una forma terrible, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva, el pánico te hace visible al depredador. Y no hablo solo de personas físicas, de los criminales, te hablo de estas entidades parasitarias que están ahí en el ambiente, ¿no? Bueno, esto es para entender de forma muy sucinta cómo es que cuando transitamos nuestras emociones negativas nos sintonizan y sobre todo pensamientos de odio y de miedo nos conectan con estas entidades bajas, ¿no? Es por eso que mucha gente cuando está asustada se le aparecen cosas muy miedosas. Ay, tengo miedo de fantasmas. Ay, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro y se le aparece. ¿Y por qué dicen, ay, pero siempre escucho eso, esa persona de carácter fuerte nunca ve cosas o cuando siente no se asusta? Todos tenemos una personalidad. No hay que decir que tal o cual personalidad es mejor o peor que otra o que una persona más asustadiza es peor. No, pero que aprendamos con estos conocimientos a tener temperancia en nuestras emociones. O sea, es natural sentir miedo. Pero como somos estudiantes de conocimientos esotéricos y entendemos la razón, por lo menos un poquito, de ciertas razones por detrás de las cosas,
pasaremos a entender que esto no se trata más de entidades energéticas y que muchas veces están ahí apenas para absorber energía densa de nosotros. Entonces, el miedo, la ansiedad de que se nos manifieste, si uno lo empieza a reducir, probablemente evitaremos contacto con entidades negativas o se nos aparecerán menos, ¿no? O probablemente pasemos invisibles, ellos en su plano, sea formas astrales, larvas astrales, formas pensamiento, fantasmas, si le podemos llamar así, de desencarnados. Podemos mantenerlos lejos solo con nuestra escala vibratoria positiva, elevando nuestra vibración. Esa es una de las primeras cosas. Vamos a hacer una pequeña interacción, la interacción, ¿ya? Que es localización del eco. Les voy a dar unos Ujú. 3 minutitos contados, no, 2 minutos, perdón, que son 8:58. 2 minutos. Hagan una pausa breve. ¿Ya? Yo quiero que ustedes cierren. ¿Estamos todos? Deja ver la cámara. Iván, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Sí, imagino que esté. Sí, Bueno, ya. Hola, aquí estoy. Me Ah, quité ya. la cámara porque estaba comiendo. No, no, ah, está ok. Sí, te llamé nomás porque vamos a hacer Sí. la Y cats. yo comiendo no doy buen show. No, no te preocupes, amigo. Pero si quieres cerrar la cámara, todo bien. Solo quería que Ya, estés ya, ahí. ya. ¿Ya? Katz y Jones, me imagino que están ahí, pero están llegando a su casa. No sé, a veces tienen que estacionar. Pues, vamos a hacer lo siguiente, van a tener 2 minutos, ustedes van a cerrar los ojos y van a pensar en un lugar, sea en la ciudad, en los lugares que conozcan, que les rechace, que les genere un rechazo instintivo. No cierra los ojos y dice, uy, ese lugar no quiero ir, no me gusta ese lugar, lo evito siempre, ¿no? No quiero que piensen en la parte estética, si el lugar es bonito, es feo, si es pobre, si es un lugar más pituco, no, no. Quiero que identifiquen, ¿no? Si ese rechazo, eh, como de alguna forma, quiero que piensen en la textura de la energía de ese lugar. ¿Por qué ese lugar les genera rechazos, malos recuerdos, les incomoda, hay mucha bulla, ¿no? Intenten si consiguen ver dónde sienten la presión energética, dónde les incomoda esa presión. Aquí en el plexo solar, en la nuca, ¿no? O en algún incómodo. Eso de ahí, ese pequeño ejercicio es para identificar de alguna forma el eco de la ciudad, esa densidad de la ciudad en tu propio cuerpo. Empezar a identificar dónde te incomoda y por qué es el primer paso para caminar mejor en una ciudad tan densa. Entonces tienen 2 minutitos y piénselo. No necesita ser en Lima, puede ser un lugar de su infancia, puede ser, y intenten identificar qué malestar o qué incómodo les produce. ¿Sí? Voy a esperar aquí, voy a dar pausa en la grabación y voy a esperar los 2 minutos. Ya. Vayan pensando. Voy a traer agua. Si quieren, en cuanto piensan. de mi agua. Sí, ve pensando e intenta también identificar el lugar con la energía.
Bueno, han pasado los 2 minutos. Vamos a volver a la grabación. Ya, ok. Entonces, ¿quién desea comenzar? No sé si usar la ruleta en esta vez, ¿no? Porque es una cosa muy sencilla responder. ¿Quién le gustaría comenzar? Solmer, Ivonne, Vicky, Iván. A ver, Solmer, ¿qué nos dices? Me da Brevemente, que gusto, un Mary. poco. Sí, ¿quién era? Solmeri. ¿Quién empieza, Ivonne o yo? Puedes Solmeri. empezar. Sí, Solmer. Me daba a mí, específicamente, me daba terror entrar a mi casa Ok. por la energía tan negativa que me dejaba mi prima. Es Mm, más, o sea, yo soy, yo soy querendona, yo soy así, mi ser es así, querendona, sociable, ¿no? ya. Me gusta apreciar a las personas, o sea, pero cuando ella llegó a vivir aquí en mi casa, no la podía abrazar, no podía abrazarle, era algo que hasta yo misma, hasta fui con el padre para preguntarle el por qué, ¿no? Era algo que su negatividad, su manera de ser de ella, que me difamó ante la familia, amistades, una serie de personas. Y yo digo, solo hay un Dios, ¿no? El Dios es el testigo de todo. Y cosa, no sé, paradójicamente, no sé cómo llamarlo, ahora que ya no está en mi casa, mis plantas están reviviendo. Mis plantas están reviviendo y el ver mi planta que está reviviendo me hace sentir diferente en mi casa. Hasta no quería estar en mi casa por esa energía, como dices tú, somos energía, ¿no? Y todo, cada lugar, las plantas absorbían esa energía negativa. Y poco a poco, y algo paradójico también, cuando la voy a ver a la casa de reposo, ella me llena de besos y yo la lleno de besos. Cambió la situación, la circunstancia. Es como que si estuviera sanando, pero ya a la vez siento ese temor, ¿no? Con ella, porque como sé que está ya con su demencia senil, es paciente psiquiátrica, y ahora la entiendo un poco más, ¿no? Le entiendo el por qué actúa así también, ¿no? Más que se dañen sus células por el azúcar tan alta. Eso quería expresarles, ¿no? Esas circunstancias que toda mi casa, tal es así que mis amistades y familia, eh, familia elegida, me decían, si va a estar tu obra, no, no vamos, no voy. O sea, todo el mundo se lo Wow. fue en mi casa también. Y cada vez que llegaban a decir, hay una energía muy fuerte, diferente cuando tú estabas sola. Y eso es cierto, uno carga y se carga. Y además no solamente era ella, sino que a mí me cargaba esa energía negativa. Y eso hacía que yo me sintiera inestable. Emocionalmente a veces no sabía ni cómo actuar, cómo decir, qué hacer, porque nunca me había pasado, nunca me había sentido así, tan inestable emocionalmente. Me tocó. Y las cosas pasan por algo, para hacerme más fuerte. ¡Pum! Ujú. Y ahora mira, veo mi plantita, ya mi plantita, ¿ves? De lo que estaba, mira, negrita. No sé si la ven. Mira Sí. cómo está. Wow. Plantita. Qué bonita. Mira mis plantas y como yo le hablo, pues eso me da que está retomando su energía positiva, ¿no? No Ya, sé si me he hecho entender. Sí, sí, perfectamente, Solmeri. Muchas sí, gracias. claro que sí. Qué, qué Me toca. terrible. Sí, y solo un ratito, Ivonne. Qué terrible que Mm, que tu propio espacio, ¿no? Tu casa, que debería ser el refugio, que debería ser el lugar de descanso energético, se haya tornado o en el pasado, ¿no? Eso.
ahora estás en un proceso de limpieza energética, ¿no? Poco a poco. Y Poco a bueno, poco. poco a poco creo yo, así como tú eres querendona, eres de una mente así muy ágil y de escrutinar las cosas, en algún tiempo más yo creo que ya esté todo saneado, ¿no? Igual que tu planta, gracias. Más bien, gracias. Es un proceso, ¿no? Pero como que ahora me siento un poco más, o sea que el paso que estoy dando o donde estoy pisando, me siento como un poco más segura ya, hasta más Sí, confiada en mí misma. Y eso es bueno, pues, como dicen, ¿no? Aquí, los parásitos astrales los estoy alejando, o se están mm, alejando. Es es algo así. que sea, coincide el tema de hoy, coincide con todas las circunstancias en mi vida en estos momentos, ¿no? Qué Bueno, bueno, todo viene de arriba, yo soy creyente y qué bueno. todo, Qué bueno. todo tiene un porqué. Justamente sirve para eso esos temas, ¿no? Para que lo podamos aplicar en el día a día. Bueno, Gracias, gracias. gracias. Ivoncita, Ya era. Este, hay, yo no sé cómo sucede eso de las fuerzas astrales negativas en una casa vacía. Pero mira, al costado de mi casa vivía mi suegra, que en paz descanse, y entonces también vivía mi cuñado. Te digo vivía porque él ahora está viviendo en Santa Anita y ha dejado la casa sola. Al fondo está mi sobrina, pero en un cuarto. Y no para ahí, porque aparte que trabaja solamente descansa ahí en la noche, pero ella, si está en el día, un sábado, domingo, está arriba, en la casa de su mamá. O sea, la casa para vacía. Pero yo mm, entro y hay una sensación que siento incomodidad, mucho, pero mucho fastidio, porque las cosas están tal cual las dejó mi suegra hace mucho tiempo, hace más de 8 años. Entonces tú vas a ver los cuadros antiguos, ¿no? Que yo le fastidié a mi cuñado, oye, esos cuadros ya no están las personas que están en esos cuadros, sácalos. Pero no me hace caso. Bueno, está todo tal cual, el mismo mueble, en el mismo lugar, el adorno, en el mismo sitio, y no es que no lo limpien, para limpio todo, pero ahí ya algo se quedó, porque yo entro y esa casa me bota, pero al toque. Entonces, es wow, más, a veces cuando Carlos va a entrar a entrar porque la llave de su hermano quiere que la lleve, o alguna cosa de su hermano que tenga que sacar, un documento, él entra y yo me espero afuera. No, no, no te espero. No quiero entrar. Eso es algo que... Y mi suegra es una persona muy linda y muy positiva, pero cuando se ha ido mi cuñado no entendía que ya estaba en el cielo y se ponía a llorar y que yo le decía, cállate, le decía, ya pasó, que ya pasaban años, ¿no? Y él sigue acordándose. Bueno, entonces yo supongo que la carga de tristeza o la carga de cólera, porque también él es muy rabioso, al menos cuando toma mucho, tomaba, ya claro. no. Pero eso ha dejado esa carga. Y por eso, así como yo, nadie va. O sea, cuando van arriba a ver a mi cuñada, o vienen a mi casa, pero ahí nadie va. No quieren ir. No tendrían para qué tampoco, no hay nadie, solamente Lisandra. Pero bueno, entonces yo dije, aquí debe haber algo, o sea, energías negativas estancadas, como tú dices, Mm, que la limpieza que se hace no es a nivel energético, debe ser a nivel material, ¿no? Que pasas el agua y qué sé yo, ¿no? No pones un sándalo, no pones nada. Y me dirías, "¿Y entonces por qué no pones? Porque no quiero entrar." mm, Así de simple, no quiero entrar. Ya le he dicho a mi cuñado, pon sándalo, no sé, alguna otra forma, porque no creo que con eso es suficiente. Yo, así como yo, mi mismo Calitos, que es la casa de donde él vivía, ¿no? Cuando era joven, qué sé yo. Tampoco, o sea, él entra, saca lo que quiere su hermano y sale volando. No le gusta estar así. Y yo supongo que eso debe haber, yo ya sabía de las cargas astrales y qué sé yo. Algo se ha enquistado ahí y no soy yo quien los va a sacar porque se me va a meter, porque yo soy muy esponja y rapidito yo siento y me asusto, eso sí, es algo que no puedo evitar. Y si me asusto, peor va a ser. Yo, no, si yo veo algo, no, 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 nunca se ha visto fantasma, nada, pero si por A o B vea o algo,
no, yo me muero, porque yo no soy una persona fuerte, como dicen. Así que eso se trata. Pero sí, esa es una cosa, creo que las casas, oye, yo estoy mayor ya, pero creo que las casas de los viejitos, eso pasa, porque los viejitos limpian, clink, 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 y ya está, ¿no? Como son viejitos. Entonces tú vas y ves lo mismo de antes, no han traído nada nuevo, no hay cosas modernas, no sé, no pintan, siempre están en lo mismo, aunque está limpiecito y todo, y tienen esa carga seguramente de tristeza, pero me ha pasado en casa de muy viejitos, no mi edad tan viejitos, sino más viejitos. Ya, ese era. Sí, Ivonne, lo que relatas en este caso, siendo que tu suegra era una persona positiva y buena, a veces los lugares abandonados también o dejados donde las cosas, donde las energías no se mueven, ¿no? Ajá, Puede ser también igual que un lugar exactamente a nivel energético como un lugar físico. Puede ser que tú no muevas nada en el lugar. Nadie, no tienes niños que jueguen, nada que hagan desorden, pero el polvo se acumula, el mofo aparece, ¿no? eh, en lugares oscuros donde no entra la luz del sol, el viento, las personas sonriendo, una casa viva, ¿no? Energías que están ahí encuentran lugares oscuros y se meten, ¿no? Por eso es que dicen cantos oscuros, lugares donde no hay luz, donde eso es un lugar donde se van acumulando, se van enquistando. Una casa tiene que estar viva. Por eso piden, abre las ventanas, llama a la familia, ríanse, que la casa tenga Bien. vida para que la energía circule, ¿no? Así como abres las ventanas para que el viento entre y se lleve el mal olor, el polvo, el mofo, la misma cosa con las energías, ¿no? No siempre es la limpieza física, lavar los pisos, es necesario, sí, pero también las vivencias que existan ahí adentro, ¿no? Poner música, dejar entrar al sol, abrir las ventanas, tener personas alegres ahí adentro con cierta frecuencia ayuda también a limpiar los espacios, ¿no? ya, eso Bueno, debe ser. Vicky, Ujú. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, yo he tenido la suerte de no entrar a ningún lugar así, pero recuerdo que en uno de mis viajes que estaba con mi esposo, eh, teníamos que tomar un micro y era una calle oscura. Había mucha gente ahí esperando el micro, pero decían que era peligroso. Y de repente pasó un micro y casi todos subieron, nos íbamos a quedar yo, mi esposo y otra persona. Pero yo sentí miedo y cuando tú dices dónde, me parece que era por el corazón, o sea, en la parte central. Y yo agarré a mi esposo y lo jalé al micro que yo no sabía dónde iba. Pero ajá. justo cuando subimos, habían, habían malhechores que al último que subieron Ah, estaban robando. Nosotros a la justa pudimos subir al micro y el micro avanzó, ¿no? Bueno, esa es la única experiencia sobre eso. wow, wow, caramba. Sí, mire, eso ¿En dónde era tu sucede. viaje? ¿Puedes saber ¿Cómo? dónde habías viajado? Era en Arequipa y estaba Mm, en una calle que decían que era peligrosa de noche. Pero como te digo, había bastante gente, pero me dio miedo y yo me subí con el resto de gente sabiendo que ese no era mi micro. Y mira cómo resultó esto. Si me hubiera quedado ahí, me hubieran hecho daño. Sí, no siempre, Vicky, el lugar tiene que ser una casa que parece embrujada, ¿no? Donde hay apariciones. No. Puede ser a veces, no me gusta ir, como tomé el ejemplo, no, no me gusta ir a Gamarra porque, no sé, tiene una vibra pesada, o no me gusta ir a la parada o al mercado de mi barrio, porque aunque tengo que ir, pero siempre me siento incómodo. Los lugares físicos no necesariamente tienen que ser tétricos o desolados. Puede que sí, como el caso de lo que mencionó este Ivonne,
pero también lugares con mucha frecuencia de personas también son pesados y a veces uno, aunque tenga que ir, suele evitarlos, ¿no? Ah, no me gusta ir por estas calles porque mismo que hay gente, no sé, hay algo que me incomoda, prefiero ir por esta otra calle. Me ha pasado muchas veces, a mi mamá le pasaba también, en la que eran dos calles igual de iluminadas, igual con gente y todo, pero ella siempre decía, eso allá en Perú, en Luciana, donde vivimos, decía, no, yo prefiero ir aquí por el lado de la otra calle, que no sé, me parece más bonita, decía, ¿no? La otra calle me parece extraña. Y fue así, no había una razón lógica, pero es que puede ser que hay una sensibilidad por detrás de cosas que no vemos físicamente, pero que podemos sentir, ¿no? Que Bueno, uno lo percibe, gracias. ¿no? Uno Ah, lo percibe, uno lo percibe esa percibo. carga negativa. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Iván ha entrado de nuevo, se le ha habido el internet. Falta Vamos a Iván. leer. Y se fue. La internet de él me mandó mensaje, está oscilando. Y Johnny está escuchando por momentos que ellos han tenido un compromiso hoy. Bueno, en este momento deben ser las 9:18. Está programado para unas 9:30, 9:40. Voy a avanzar el tema que nos falta un poco todavía, pero si se extiende un poquito más, ¿ustedes tendrían algún problema? Bueno, yo No, ahorita no. Ya, no. voy a avanzar. No falta Claro. mucho también, ¿no? Sigamos. La alquimia de la seguridad, ¿no? Ay, qué Ahora que hemos entendido la cuestión de la materia y la explicación de cómo la materia sí puede absorber, hay una razón, hay una explicación, porque todo es energía y cómo esto está, cómo los pensamientos de las personas se juntan, las emociones negativas, los parásitos, las larvas astrales, están siempre ahí. Y que hemos entendido que nosotros y que estas entidades se alimentan también de nuestras energías cuando nuestras energías están bajas. Ahora vamos a ver el otro lado, cómo funciona nuestra protección, nuestra seguridad frente a ese escenario invisible, pero que está ahí, omnipresente todo el tiempo y por todos lados, ¿no? Primero, la seguridad es vibratoria. Leadbeater, Charles Webster Leadbeater o C.W. Leadbeater, fue un teósofo de la misma época de Madame Blavatsky y él era clarividente, además. Hizo muchos tratados de muchos libros, ¿no? Trabajó con Annie Besant, que fue la sucesora de Blavatsky como presidente de la Sociedad Teosófica, trabajó con Alice Bailey. Hicieron muchos libros. Para quien no conozca, parte o gran parte de lo que nosotros en Occidente conocemos como conocimientos esotéricos vino en primer lugar por la teosofía, fundada por Elena Blavatsky, una rusa de los años 1800, que viajó por el mundo y trajo junto a otras personas y a su contacto directo con maestros de sabiduría gran parte del conocimiento de Oriente para Occidente. Pero otras líneas esotéricas también han traído este conocimiento y todas se conversan y todas coinciden, demostrando que no es una locura que le dio a una persona y lo trajo. No. Diferentes escuelas de conocimiento atemporal, trascendente, metafísico, esotérico, ocultista, como querramos llamarlo, ¿no? Los francmasones, los Rosacruz, los teólogos, todos ellos nos hablan las mismas cosas. A veces cambia un nombre aquí o allá, pero todos al final nos hablan de la misma, de los mismos principios, ¿ok? Leadbeater es de la línea de la teosofía, que en gran parte también alimenta los conocimientos que tenemos en Legión Azul, la teosofía, ¿no? Y él escribió un libro llamado El Plano Astral, del cual tomo varios elementos para esta reunión de hoy. En este primer punto voy a tomar elementos del libro de él, ¿no? Leadbeater nos describe la diferencia entre el aura del hombre común, todos nosotros, y la de un iniciado, una persona que ya trascendió la vida común y ya se tornó un discípulo, ya se tornó un maestro y superó todo eso y se tornó un iniciado. ¿Ok? Personas que no vemos en el día a día, pero del cual a través de la tradición esotérica conocemos. Ellos están allá tras bambalinas trabajando por la evolución de la humanidad. El aura común como la de nosotros es como una nube vaga y sin bordes.
una cosa que nos rodea así sin mucha definición, ¿no? Para todos nosotros. Es fácil de penetrar por estas entidades parasitarias, ¿no? Energéticas. El iniciado ya es diferente. El iniciado tiene alrededor de él el huevo áurico, esa imagen que vimos en las imágenes, ¿no? Esa forma de huevo áurico, de aura, de bordes definidos, como si fuera un escudo ya definido. La seguridad real es mantener la periferia de nuestras horas firmes. Si nuestra vibración es alta, estas entidades simplemente resbalan, no encuentran punto para anclarse. Pero como la gran parte de la humanidad todavía somos personas comunes, algunas un poco más aproximándonos de cierta espiritualidad, otras muy densas, ¿no? Muy materialistas, nuestros energéticos son indefinidos. Ya cabe a nosotros trabajar justamente para fortalecer este campo áurico que tenemos, ¿no? Dice así, si logramos mantener una vibración de paz, neutralidad y autoridad interna, la frecuencia se vuelve incompatible con la del conflicto. Es como si fuéramos un fantasma para el peligro. El depredador, sea una persona o una entidad astral, simplemente no nos ve porque no hay gancho emocional donde pueda colgarse. Muchas Mm, veces nos han dicho, hasta esto lo he visto en noticieros, cuando entrevistan a los ladrones y dicen, ¿a qué tipo de personas tú le robas? Hombre, mujer, niño. Y ellos siempre responden, yo ataco la persona que me parece vulnerable, la persona que parece que se va a rendir rápido, la persona que no me va a dar trabajo para mm, asaltarle, que la puedo abordar y rapidito se va a rendir. Porque ellos trabajan en la adrenalina. Estamos hablando de los criminales físicos. Pero cuando sí, ellos ven una persona bien parada, sea hombre, sea mujer, sea anciano, ¿no? segura. Si va bien parada, bien segura, con autoridad por la calle, ¿no? Ellos piensan una, dos, tres veces porque dicen, uy, si yo voy con esta persona da un grito y va a llamar la atención y me va a dar trabajo, entonces la evito. Eso me quedó grabado, hace años. Yo estaba en la universidad en Perú todavía, cuando veía esos reportajes y les entrevistaban a los ladrones, ¿no? Eh, y llevando esto a un lado más sutil, claro, cuando nosotros mantenemos nuestra vibración elevada, con autoridad sobre nosotros, no dejando que los pensamientos negativos, las cosas nos contaminen, simplemente estos parásitos astrales no tienen por dónde agarrar, Claro, porque se no aleja. sintonizamos con su frecuencia y no pueden, exactamente, no pueden afectarnos, ¿no? Por eso es que aquí en la diapositiva dice, pureza es igual al escudo. No somos santos, estamos cargados de un montón de problemas en el día a día, preocupaciones, estrés, pero debemos hacer el ejercicio de alinearnos con pensamientos positivos. Estoy preocupado, me preocupa, chévere, pero voy a evitar que esa preocupación me ocupe más de lo que me debe ocupar. Voy a buscar una solución. Voy a intentar tener un pensamiento optimista sobre esa situación. Así, buscar el tiempo todo estar monitoreándonos, vigilando nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque eso nos deja vulnerables, ¿no? Hay una citación de Leadbeater que me parece genial, genial, de su libro, y lo dice casi textualmente así, ¿no? Hay unas entidades astrales que se llaman pisachas o entidades de deseos bajos y solo pueden influir en aquellos que tienen vibraciones similares. Él dice que estas entidades fallan completamente ante un espíritu puro y recto, no pudiendo nada contra cualquier individuo que jamás haya alimentado en sí semejante tendencia. ¿Por qué dice esto? Sean entidades, formas mentales que son creadas por nosotros en el día a día negativas, sean parásitos astrales, entidades bajos del astral, seres elementales densos, cualquier uno de estos que pueda
alimentarse de nuestra energía vital, solo pueden conectarse desde el momento en que nosotros estemos vulnerables y bajemos, estemos densos, pesados, ¿no? Y bajemos y nos sintonicemos con su vibración. Ahí somos un banquete para ellos. Pero si nos Uy, mantenemos elevados, ellos no nos alcanzan, ¿no? Otra citación de Leadbeater, y esto es genial, mira, dice, un pensamiento de amor o de protección crea un elemental artificial amigable, o sea, no solo nos protege, nosotros podemos crear formas mentales positivas también, que nos van a proteger, que flota alrededor de la persona. En casos de ataques de fuerzas superiores, los discípulos de los maestros, ya estos seres iniciados, que sí las fabrican, ¿no? Dice, cuentan con protectores cuyo poder formidable e incansable vigilancia actúan como escudos. O sea, nosotros no solamente podemos estar protegidos de esas entidades pesadas, nosotros podemos crear nuestros propios escudos de protección, ¿no? Inclusive, y aquí hay una tercera citación que solo leí hace años, dice, cuando nos hacen trabajos de brujería, por ejemplo, o cuando hay gente envidiosa, o cuando hay gente que nos desea mal, también la misma cosa. Aquí ya no son larvas astrales, es gente que nos desea mal, que nos envía emociones negativas o hasta que puede ir donde un chamán y hacernos un trabajo. Todo eso existe. Al final es energía pesada dirigida hacia nosotros. Dice así. Incluso frente a intentos deliberados de daño o magia negra, la vibración personal es la defensa definitiva. Leadbeater afirma que los ataques de magos negros chocan con la resistencia de aquellos cuya pureza de vida y de carácter los vuelven opacos a su influencia. O sea, la pureza actúa como un material denso que baja la vibración, que la baja vibración no puede penetrar y que por el contrario el ataque rebota con tremenda fuerza. Esta citación en el libro dice así, ¿no? Que hay de aquellos, algo así, hay de aquellos que se atrevan a emitir pensamientos negativos o energías negativas contra un hombre santo. Algo así lo dice. Claro, no somos santos, pero si procuramos mantenernos con una buena energía, esa energía pesada llega a la persona elevada, espiritual, de buenos pensamientos, y como no encuentra, vamos a decir así, yo estoy aquí en el segundo piso, ¿no? Con las emociones allá arriba. Y la persona me lanza una energía al nivel del suelo, en el segundo piso, porque ellos están más abajo. Cuando esa energía llegue a mí, no va a encontrar nada porque yo vibro más elevado, estoy aquí arriba. Como esas energías que ellos lanzaron no encuentran nada a qué agarrarse, regresan más fuertes contra ellos. Por eso es que muchas veces he escuchado eso, inclusive aquí en el candomblé, en las religiones de matriz africana, aquí hay varios grupos religiosos diferentes, siempre dicen que la maldad o los trabajos o la brujería solo te agarra si tú les das atención, si tú crees, si tú estás pendiente en ello, ¿no? O sea, si vibras esa densidad, te agarra. Claro que hay trabajos de magia negra muy pesados, pero nuestro principal escudo es mantener nuestras vibraciones allá arriba. Esa es la principal cosa. Por eso es que les regresa a los otros y les vuelve peor a aquellos que hacen la maldad. Entonces es interesante ver que nos protege tanto de cosas direccionadas como de cosas que están en el ambiente, ¿no? Esto quise traer de Leadbeater porque realmente es interesante cómo él explica la protección para diferentes cosas. La mejor protección es nuestra vibración elevada. Y no es solamente levantarnos y tener pensamientos bonitos, es organizar nuestros pensamientos, hacer nuestras oraciones de cuando en cuando, separar un momento para algún ejercicio de respiración, intentar comer mejor, ¿no? Limpiar nuestra casa, organizar nuestra agenda, empezar a policiarnos, a monitorear
Ignorarnos. Ya, soy muy pesimista. Cada vez que tengo un pensamiento pesimista, voy a intentar tener un pensamiento optimista. Voy a intentar ver el otro lado. Es un trabajo de a pocos. Crear esa vibración, ese escudo protector, no lo consigues del día a la noche, pero con un poco de esfuerzo y de constancia generamos formas positivas constantes. Y hay otra cosa, estas formas positivas, formas mentales, esas nubes positivas de energía que creamos alrededor, cuando que las hemos alimentado tanto que cuando querramos desfallecer, querramos sentirnos de mal humor, de repente vamos a sentir que algo nos llena de energía, como si fuera una batería. No sé si recuerdan que en la reunión pasada hablamos de las egrégoras, que es exactamente esto. Las egrégoras son positivas y negativas. Si una agrupación siempre está alimentando su egrégora, su nube de energía, su forma mental colectiva de pensamientos positivos, el día en que ellos pasen por una situación de estrés o de problemas o de situaciones, esta batería que han cargado, por decirlo así, esta reserva de pensamientos positivos y energías positivas, les va a venir en ayuda, les va a retribuir y los va a alimentar. Así como la persona negativa, viciosa, todo el tiempo es influenciada para alimentar a entidades negativas, y cuando él se quiere limpiar nuevamente viene y lo jala, ¿no? A volver a caer a la densidad. Los que mantienen con constancia pensamientos, formas mentales positivas, egrégoras positivas, el día en que les viene un bajón, rapidito se elevan. ¿Por qué? Porque ya generaron algo positivo que les está siempre elevando, siempre poniéndolos para arriba, ¿no? Funciona de esta manera. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Zoom, ¿no? Zoom, o sea, ponerle una lupa a la matriz, a la parte de la sociedad. Déjame ver mi guía aquí. Está aquí. Yo en paralelo tengo mi guía aquí. Ya. Cuando nosotros vemos, cuando me refiero a la Matrix, ¿no? Sería todo este conjunto de sociedad en la que vivimos, la sociedad, las ciudades, la contaminación, la bulla, las noticias negativas, eso es lo que nos rodea, lo que parece real, pero en el fondo no es, son solamente energías pesadas, ¿no? Ya en la reunión pasada habíamos visto, y lo estamos retomando aquí, entendemos que el ruido de todo, el ruido visual, el ruido, la bulla mismo, el ruido de las noticias pesadas, de esa construcción gris que vivimos en las grandes ciudades donde no hay ni una planta a veces, todo está diseñado, todo está moldeado, parece, para alejarnos de nuestro interior. Salimos estresados de casa. Andamos estresados en el tránsito, estamos estresados en el trabajo, volvemos a veces 1 hora, 2 horas para llegar a casa. No nos sobra tiempo para tener calidad de vida y llegamos, tomamos un baño, comemos y ya nos caemos a dormir. O sea, todo está diseñado para bajar nuestras defensas energéticas, para fracturar ese campo energético que tenemos, ¿no? Una aura debilitada por la prisa o el estrés es un aura con grietas. Una persona cansada y reactiva es un banquete abierto para los elementales artificiales, para la entrada de pensamientos intrusivos y la pesadez ajena. La protección áurica no es paranoia ni lujo, es soberanía energética. Cuando una persona dice, voy a levantar mi vibración, voy a protegerme energéticamente, gente que no entiende de nada de eso te puede decir, tú estás loco, ¿qué estás pensando? Pero para nosotros que nos hemos aproximado un poquito a estos conocimientos, sabemos que eso de ahí no es locura, no es lujo, no es una cosa imposible, ¿no? En realidad es soberanía energética. Soberano es aquel que comanda su propio territorio. Por eso es que nuestro bloque se llama de la caída a la corona. Estamos aprendiendo en cada reunión a cómo ser soberanos de nuestra propia existencia. Hoy estamos viendo el campo energético, ¿no? Los problemas que hay y cómo ser soberanos de nuestro espacio energético pequeño está a nuestro alrededor, pero cómo decir, yo decido quién entra y quién no entra. Yo decido qué formas mentales alimento y cuál no alimento. Al final,
Nosotros debemos actuar como soberanos de nuestro propio espacio energético, ¿no? Debemos decidir quién y qué tiene permiso de entrar en nuestro espacio vital. Esto es un acto de higiene energética para quien ha decidido despertar. Entonces, como dice la diapositiva, primero identificamos el ruido, es lo que estamos haciendo a lo largo de la reunión. La soberanía, tomar conciencia que nosotros somos quien decidimos a quién permitimos entrar y a quién no. ¿Ok? Aquí hay una interacción, ¿ya? Pero por cuestión de tiempo no la voy a realizar aquí. Sin embargo, en el material que viene, que les voy a pasar, el material escrito, viene para que ustedes lo puedan realizar en casa, ¿ok? Se los leo aquí, pero lo pueden desarrollar ustedes después y comentar. Lo hago por cuestión de tiempo, ¿no? Este ejercicio es de lo siguiente. Dice, cierra los ojos de nuevo. Imagina que estás rodeado por una esfera de luz que nace de tu corazón. Observa la superficie de esa esfera, así con los ojos cerrados. Es firme, es transparente, ves alguna zona donde la luz se debilita. Ese es tu límite, ¿no? Si tú notas alguna grieta o algo no definido, visualiza cómo tu propia voluntad va sellando ese espacio. Pero ese es un ejercicio más íntimo. Ahora, con 5 minutos no nos alcanzaría. Tendría que ser un ejercicio de 10, 15 minutos, pero es interesante que lo lean y lo hagan en casa, con constancia. Alimenten y fabriquen esa protección áurica que todos tenemos, ¿no? Para que no sea una nube dispersa por la cual entran y salen los parásitos astrales a alimentarse de nosotros, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la parte final, a las partes finales, ¿no? Esto de aquí se junta con lo que acabé de hablar. Prácticamente la exposición del tema ya la hemos finalizado en dos grandes campos. Entender cómo sí se acumula energías pesadas por todos lados, en los lugares físicos, en las personas, en las emociones de lo que emanan, en lugares con mucha gente, con poca gente, y ya está mapeado. Después hemos entendido cómo nosotros interactuamos con ello y cómo nos podemos empezar a proteger. Lo principal es nuestra vibración elevada. Pero Pasó. ¿Qué pasó? Ernesto, no te escuchamos. No, I don't listen you. I don't, I don't listen you. What happened? Qué interesante, ¿no, Vicky? Sí, por supuesto. Y qué profundo. Son cosas que no sabemos o no damos importancia, pero que intuimos. Ah, ahí está, ya llegó. Nada, No, ahora ¿no? estamos solas. ¿Estamos las dos solitas? Está con Motorola, que no sé quién es. Soy yo, Motorola, soy yo. No he puesto mi Sí. nombre. Ah, ya. Pero tú estás al lado. Dice ahora Moto sí, G. Motos ¿me ven? G5. Soy yo. Hola, hola. No No, sé por qué no sale mi no te nombre, veo. Ah, he vemos desaparecido. el Moto G. slide, vemos el verbo de poder, Ah, ya. el volitivo, el manto de luz. Sí, ahora sí me ven. Sí, sí, te vemos. Ya. A mí no. No, Como no les te vemos. decía, Vemos ahora sí. ya. Como les decía, la parte del entendimiento de la exposición del tema ya lo hemos hecho. Lo que ahora vamos a ver de forma muy breve es las técnicas o pequeñas prácticas que nos pueden servir para empezar a desarrollar esta protección áurica, esta protección energética. Como legionarios azules, como personas que estudian estos temas, tenemos también que aprender cómo desarrollar este campo energético de una forma más correcta, más rápida, ¿no? El primero, la herramienta, el manto de la luz azul. Esto no es algo que uno recibe de forma pasiva,
ni es algo que uno pide desde afuera, ¿no? Como es claro que en las oraciones uno dice, Padre, protégeme, ángeles, protéjanme, y eso está muy bien. Eso genera una protección. Sin embargo, no olvidemos que nosotros somos partículas de Dios también. Y cabe a nosotros generar esta propia protección, ¿no? Esto de aquí es una creación volitiva. Generar nuestro campo energético es una creación de la fuerza de la voluntad. Para crearlo, primero tenemos que visualizar una luz de color azul eléctrico, intensa y vibrante, que envuelva todo nuestro cuerpo a más o menos 20 centímetros de nuestra piel, ¿no? Así, lo que este espacio más o menos, que nos envuelva a todo alrededor de nosotros. Este azul está asociado, por ejemplo, en la teosofía con la protección y la voluntad superior. Entonces, no debemos imaginarlo como un humo, ¿no? Una cosa difusa, sino como una sustancia densa, casi metálica. Visualizar es crear. Entonces, en los ejercicios que ustedes hagan en casa, háganlo. Se los sugiero bastante. Háganlo en sus momentos libres, pero empiecen a trabajarlo. Es una cosa de todos los días un poco, ¿no? Intenten visualizarlo como una cosa más, como un campo más denso, ¿no? Eh, Dice aquí, este azul asociado en la teosofía con la protección y la voluntad superior no debe imaginarse como un humo etéreo, sino como una sustancia densa, casi metálica, que recubre y fortalece tu cuerpo astral. Este manto en sí va a actuar como un filtro inteligente, un filtro dinámico, ¿no? Y tiene una característica, es permeable al amor, a la sabiduría, a la luz. O sea, esta protección que vamos a visualizar tiene la característica de dejar entrar las cosas positivas, amor, sabiduría, luz, pensamientos positivos, vibras positivas, ¿no? Va a permitir que esas energías fluyan libremente hacia nosotros, pero tiene una segunda función. Él es una especie de filtro o de espejo, de barrera para todas las cosas negativas, para la hostilidad, energías negativas del entorno, para que todo lo que venga de afuera rebote sin tocarnos y vuelva a su origen. Al mismo tiempo, esta protección que vamos a visualizar va a desintegrar cualquier larva astral que se aproxime o parásito astral que intente pegarse ahí, porque por eso son larvas, porque para los clarividentes, una persona que está pesada, está toda depresiva, si el clarividente lo ve así, ¿no? Él ve a la persona con su energía toda oscura alrededor y varias larvas ahí agarradas, enquistadas, alimentándose, alimentándose, alimentándose. Si nosotros creamos un manto azul de energía poderoso, cualquier larva que venga a alimentarse se desintegra como si fuera, como si estuviera yendo a la electricidad. Habíamos hablado que la electricidad también es un campo energético muy fuerte, muy sutil, ¿no? Pero campos emocionales o mentales son más fuertes que la electricidad, porque la electricidad todavía la podemos ver y ella está vibrando altísimo. Imagínate campos energéticos que nosotros mismos soltamos, como los campos emocionales, mentales, están por encima de la electricidad. Los átomos astrales y mentales se mueven a velocidades mayores. O sea, de acuerdo a cómo nosotros lo canalicemos, es casi, casi como crear alrededor de nosotros un campo de electricidad que puede alimentar y llevar luz, pero también puede ser poderoso para destruir entidades negativas. Por eso es que, voy a hacer un paréntesis aquí, a veces se dice en los mitos antiguos, en los cuentos antiguos, que cuando aparecen seres de luz o cuando un ángel se le apareció a alguien o cuando apareció un hijo de Dios, las personas no lo podían ver porque resplandecía mucho y parecían, en muchos textos, hasta en los bíblicos dicen, ¿no? Que parecía que quemaba. O sea, imagínate que un ser tan elevado se manifieste, ¿no? O sea, baje un poco su vibración para que podamos verlo. Les acabo de decir, la energía que emanan es mucho más poderosa que la eléctrica.
Por eso es que ellos tienen que bajar un poco el voltaje, porque si nosotros lo tocara, nos desintegraríamos, porque somos más densos, ¿no? Entonces, esto se ve en la Biblia, esto se ve en varias narraciones en que cuando las personas ven a un ser de luz, uy, no consiguen ni ver, se tapan los ojos porque emanan una luz tan poderosa, una energía tan terrible, a veces tan asustadora, a pesar de ser seres benevolentes, que eso explica toda esa energía. Entonces nosotros, mismos siendo seres humanos con errores, viviendo en un mundo denso, lleno de defectos, con trabajo, visualización y constancia, podemos comenzar a crear un campo energético un poco más fuerte, más poderoso, ¿no? Entonces, este manto azul que les sugiero, ¿no? Empiecen a trabajarlo para que lo creen y les sirva como herramienta, ¿no? Permite entrar las cosas positivas y las cosas negativas, las energías negativas las refleja para quien las emitió. Y para larvas, parásitos astrales y todas estas cosas negativas que se quieran pegar a nosotros, las desintegra. Bueno, a eso de aquí hay un decreto de blindaje, ¿no? Saben que la palabra también es verbo y es energía. Entonces, para sellar este manto azul que les acabo de pasar para crear los pasos para crearlo, debemos sellar esta visualización con el verbo. El decreto no es un ruego, una súplica, ay, por favor, no. No se pide desde la vulnerabilidad. Esto es una orden al universo, es nuestro acto soberano, Yo ¿no? soy el Y, círculo de protección que nada puede penetrar. Mi vibración es mi escudo y mi y mi voluntad. voluntad es mi ley. Exactamente. Esta frase, o amoldada de la forma en que ustedes lo deseen con sus palabras, pero usando este tipo de frases de decreto, ¿no? Ayuda mucho la emanación con el verbo emitida, con voluntad, con energía, con pensamiento, sumado a la visualización que, que- que hemos visto en la diapositiva anterior, es magia de la más pura, es magia básica. No necesitamos a veces las velas y el esto y esos son las formas. A veces sirven, pero al final esas formas ritualísticas no son nada si no hay el ejercicio energético principal, el fondo. En este caso, ustedes tal vez no necesitan muchos elementos mágicos. Lo que necesitan es una poderosa fuerza de voluntad que se trabaja día a día, una visualización concentrada que al inicio cuesta porque cerramos los ojos, ya el mosquito nos picó, me da cosquillas aquí, la ropa, el cuello me incomoda, me comienza a picar. Es difícil hacer un ejercicio de respiración, de visualización, pero si lo intentamos un poquito hoy día, un poquito mañana, de aquí a una semana, ya podemos quedarnos 2 minutos imaginando, fortaleciendo. Cada visualización que hacemos es como una pared. Yo A soy el cada intento le pasas una mano de pintura que lo va dejando más firme, más definido, más bonito. A la primera pasada va a quedar lleno de huecos, va a quedar fea la pared, va a quedar veteado, no va a ser. Es así. Cada ejercicio de visualización, cada vez que te sientas, 2 minutos, de aquí, 1 minuto te cuesta. Mañana más tarde, 5 minutos ya vas a conseguir. Mañana más tarde vas a conseguir estar media hora, 1 hora sentado, sentada, mi vibración. respirando, concentrando, visualizando, pero es constancia, igual que pintar una pared. Y van a desarrollar ese campo energético. Y eso les va a proteger, nos va a proteger de una forma Y mi voluntad es poderosísima, ¿no? Bueno, ya finalizamos con esto. Las lecciones prácticas para el Legionario Azul. Esto es un resumen de todo lo que hemos aprendido y ahora cómo lo llevamos al día a día. Primero, baño de la limpieza astral. Una práctica que se suma a esto del manto azul, pero esto ya es para el día a día. Llegamos de la calle. Visualizamos a la hora en la que nos bañamos. Eso sí, inclusive en la teosofía te indican. Cuando te bañes,
no es solamente el agua que cae en tu cuerpo. Ay, qué fresco estoy, me lavo el cabello, me lavo el cuerpo. No. Visualiza que el agua no solamente está limpiando tu piel, sino que se está llevando, se está arrastrando las manchas energéticas de la ciudad, esa densidad que traes, que se ha pegado en ti, todo eso, que el agua se lo lleve. Visualízalo en cuanto te bañas y que se lo lleve. Solo el hecho de nuestro cerebro, de nuestra mente comandar eso, va sucediendo aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, ¿no? La sal, claro, son sales minerales que a veces se utiliza quien pueda, quien quiera, quien pueda, quien acostumbre usar, ayuda mucho por propiedades que la sal tiene para cortar este tipo de energías. Segundo, la postura del soberano. Camina con columna recta y mirada en el horizonte. La postura física afecta la forma del aura. Ojo, si estamos hablando de un aura como un huevo áurico, la persona que anda toda chueca, imagínate, no consigue que su energía fluya. Si cuando tú estás chueco, te duele una pierna, te duele la rodilla, te hace mal a la columna, que es tu cuerpo físico, imagínate también qué es lo que hace con tus cuerpos energéticos. La postura, lo mejor posible, ¿no? Tu pensamiento, tu mirada, lo que tú vas emanando mientras caminas, es importante para manejar, para mantener esa aura de protección firme todo el tiempo, ¿no? Recuerden, estamos encaminándonos a colocarnos la corona de nuestra soberanía, a ser dueños de nuestro propio campo energético, de nuestra propia evolución. Es de eso que se trata este bloque. Entonces, sí, empezar a desarrollar nuestra actitud soberana. Somos nosotros los que comandamos nuestra propia existencia, ¿no? Y tercero, el silencio defensivo. Ante el ruido, la provocación de la calle, elige el silencio, como por ahí Solmeri había dicho en un momento. Quejarnos del tráfico, del caos, solo nos conecta con la egrégora que intentamos evitar. O sea, no siempre vamos a ser personas pasivas o pacientes. Habrá que defendernos, habrá que reclamar en los momentos dados. Pero si el momento no es para eso, no nos estresemos, no evitemos. Solo usemos esa actuación un poco más firme o a veces un poco más necesaria. La rabia tiene una función. Sí, la rabia es útil cuando nos muestra una injusticia. A veces cuando vemos algo injusto con nosotros o con los o con otras personas es natural que sintamos rabia. Y ahí vamos y acabamos con la situación que genera la injusticia. Oye, me estás atropellando. Oye, te estás pasando conmigo. Oye, estás siendo injusto con esa persona. Es natural indignarnos, pero hay que ir y tomar una acción sobre ello. Ahora, estamos en el tránsito, estamos en la fila del mercado, estamos aquí y nos da rabia todo el tiempo. No, eso es mal hábito. Ahí es donde uno tiene que cortar la rabia desnecesaria, la indignación desnecesaria, innecesaria, perdón, y solamente usarla cuando realmente sea necesaria, ¿no? Entonces sí, evitar conectarnos con ese tipo de egrégoras, pensamientos, formas mentales pesadas es lo mejor que podemos hacer. Y Bueno, así sí, así ya concluimos. ¿Qué es lo que hemos entendido de esta reunión? La ciudad es un espejo, como en el mito del perro y los mil espejos, ¿no? Lo que nosotros proyectamos se devuelve multiplicado. Todos ustedes lo dijeron al inicio, de una u otra forma, y eso lo hemos visto ya con una lupa, ¿no? Lo hemos visto mucho más a fondo por qué esto sucede. Dos, el miedo es el peaje, ¿no? Es lo que nos cobra este sistema en el que vivimos para dejarnos entrar en su juego. O sea, el miedo y el odio, o la rabia, esa sensación negativa, ¿no? El pesimismo que uno lleva, es lo que nos conecta con esas entidades de los grandes centros urbanos. Tengamos cuidado con eso. Tercero, nuestra protección es responsabilidad de nosotros. Es un acto volitivo crear nuestras auras de protección, mantener nuestra vibración elevada. El manto de luz del que habíamos hablado es como si fuera nuestro uniforme de servicio. Como legionarios azules, si nosotros queremos ser coherentes entre lo que aprendemos y cómo vivimos nuestra vida en el día a día, tenemos que empezar a crear nuestra protección, nuestro uniforme, nuestra armadura, si queremos verlo, ¿no? Armadura de luz. Por último, y con esto acabamos, la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Es caminar entre las sombras sin convertirnos en sombra. La imagen final es justamente la de un caballero de luz
¿no? Con una espada de luz que está parado encima de un edificio y como pueden ver, él no está en un campo muy bonito, él está en medio de la ciudad oscura, densa, llena de edificios, contaminación, pero él no pierde su brillo. Eso es lo que nosotros debemos intentar hacer todos los días. No hay que necesariamente pelarle los dientes, estar sonriéndole a todo el mundo si es que no da, pero internamente nuestra vibración, nuestra energía, nuestros pensamientos, lo más elevados posibles. Tenemos derecho a entristecernos, sí, a molestarnos, sí, a estresarnos, preocuparnos, sí, pero en la medida justa, porque al final, como legionarios azules, tenemos un camino para seguir. Bueno, esa ha sido la reunión de hoy. Ya no hay otra diapositiva. Nos hemos extendido, esta reunión ha sido bien larga en realidad, pero les había preguntado si había algún problema. Hemos pasado unos 20 minutos, que era para durar 1 hora y 40. muy Si productiva. empezamos 10 minutos después, entonces nos hemos pasado 10 minutos, no hay mucho problema para lo programado. Les pregunto, si alguien quiere hacer alguna intervención muy chiquita, preguntar o comentar de lo que sea, porque estamos con poco tiempo, puede hacer. No sé si alguien quiera en este momento, o ya no también, ¿sí? Agradecerte por todo lo que nos enseñas, muy didáctico, al alcance de nosotros, ¿no? Didáctico y con esa empatía que tienes, ¿no? Que te caracteriza, que mejor, Mm. ¿no? Lo recepcionamos de la misma manera. Por ejemplo, somos tu espejo. Sí, que te Sí, así de alegría y tenemos que aprender. Oh, ya quisiera ser así, ya algún día llegaré como es Ernesto, no, 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 de no, luz. lo agradezco mucho, pero en realidad yo que me siento elogiado y en realidad yo que aprendo un montón con todos los legionarios, con todos ustedes que están aquí. En este momento tal vez me toca cumplir este trabajo de traer las reuniones cada miércoles. Pero claro, con el tiempo también irás viendo que en Legión Azul vamos desempeñando papeles. En algún momento, algún otro legionario, alguno de ustedes estará también llevando reuniones. Antes, cuando teníamos reuniones físicas y había gente en Legión, siempre había gente en diferentes trabajos. Había gente trabajando en la biblioteca, forrando libros, había otros montando planillas, había... Hoy la forma en que está conformada Legión está un poco diferente, aprovechamos más el virtual, pero siempre hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, hoy a mí me toca traer, compartir un poco estos conocimientos que ya viven en ustedes. Yo solamente los organizo y los traigo para efectos de nuestra reunión, pero el principal trabajo es que cada uno de nosotros después lo lleve y lo mastique y lo multiplique. Pero de todas formas te agradezco mucho las palabras y te damos la bienvenida de nuevo, ¿no? Porque es tu segunda entrada a Legión. Ahora sí espero que, que Que vaya de siga. frente. Sí, Sí, vamos a seguir adelante. Gracias por ello, ¿no? Gracias por esa gracias. sencillez que a uno le hace sentir en familia. Con Vicky, Iván que se le cortó la comunicación, el internet que le fallaba, con Ivonne, Johnny aún así participó un ratito, pero también, ¿no? Fernando que no Sí, está porque ha tenido que hacer, pero somos como sí, una familia, ¿no? Y qué bonito es. exacto. Gracias por ello y me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo. Feliz noche para Sí, cada uno de ustedes. ¿Sí? Me despido porque ya gracias. tengo una reunión. Si estuviéramos en físico, ella va y lo abraza a cada uno, ¿ah? Eso sí te aseguro. Sí. Bueno, muchas gracias. El próximo Ya. miércoles, la próxima semana no hay Eso. reunión. Gracias, gracias, Ya. gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, chicos. Gracias, Mañana Vicky. Gracias. hablamos. Nos vemos, Chao. Vicky, Ivonne, Chao. Iván, Johnny. Van y Bon. Qué Ya. chistoso. Bye, Chao. bye. Nos Chao. vemos, ¿sí? Buenas noches. Bye. Y a Chao. ustedes corten, porque hasta ahora no sé cortar.